Hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí una vez más en A Corazón Abierto. El día de hoy tenemos un invitado que estoy súper contenta. La verdad es que por coincidencias encontré su libro. Bueno, lo encontré a él y su libro. Él es David Ortiz. Cuando tenía 23 años escribió un libro que se llama Ansiedad, la pelea contra tu mente, pero luego está tachado y, mira, te lo voy a enseñar. Deja tus emociones fluir. David fue diagnosticado con ansiedad generalizada y cuenta su historia en el libro y nos cuenta un poquito de una parte de su vida. La verdad que me encantaría decir que no, pero sigue siendo tema tabú. Sigue siendo tema tabú la ansiedad, sigue siendo tabú la salud mental. Y pues bueno, yo creo que no me voy a cansar de poder contar estas historias, de poder conectar con gente que lo está viviendo, con gente que todavía no sabe cómo pedir ayuda, que todavía no sabe qué le está pasando. Y historias como las de David son las que necesitamos escuchar, son las que necesitamos transmitir y entender y verlo desde una manera en la que podamos, sin juicios, voltear a ver al de al lado, voltearnos a ver a nosotros y poder ver en qué parte nos identificamos y en qué parte podemos ayudar. Entonces, bueno, no se pierdan el episodio, va a estar muy bueno y sin más, los dejo con David Ortiz. Hola, soy Carolina Elosúa y esto es A Corazón Abierto, un podcast para gente que, como yo, quiere abrir conversaciones y darle luz a todo tipo de temas, con honestidad, sin pena y sin miedo. No necesitamos ser expertos para hablar de algún tema, ni filósofos para hacernos grandes cuestionamientos. Todos tenemos algo que aportar y mucho que aprender. Lo único que necesitamos es reconocernos y simplemente atrevernos a hablar a corazón abierto. Hola David, muchísimas gracias por estar aquí. De verdad, estoy bien contenta de tenerte aquí en A Corazón Abierto. Me encanta el tema, me encanta tu historia y de verdad va a ser un episodio muy padre. No, gracias a ti, Caro, por invitar. Me da mucho gusto estar contigo y con tu audiencia y pues poder platicar un poco de las enfermedades mentales, especialmente los trastornos de ansiedad y poder ayudar a la gente un poco en su vida, ¿no? Ahorita que dices eso, bueno, como dije en la introducción, que tú escribiste, ¿cuántos años tenías cuando escribiste el libro? Hijo, 23. Pues, wow, la verdad, mucho mérito, escribí un libro a los 23, qué padre. Gracias. Yo todavía no me animo, siempre ha sido como uno de mis sueños, ya tengo 41 y digo, algún día. Pronto, pero bueno, quiero que me digas por qué. O sea, el libro se llama Ansiedad, la pelea contra tu mente y luego está como tachado eso y dice, deja tus emociones fluir. Entonces, primero que nada, bueno, si quieres, cuéntanos un poquito de tu historia y por qué llegas a verte con la necesidad o con las ganas de escribir este libro. Sí, pues fíjate que yo durante muchos años, por una situación familiar que tuve en mi casa, que a mi papá le dio una depresión, el ambiente familiar pues fue un ambiente muy tenso, vivías estos momentos de muchas emociones, de ira, de enojo, de tristeza, de angustia, de impotencia, pero todo esto que no eras consciente de ello. O sea, en el momento no andas pensando en las emociones que estás sintiendo. Entonces todo esto me lleva a un escapar de mi vida y a escapar, me imagino estar constantemente haciendo algo, no podía parar, una constante ansiedad, tomar mucho, trabajar mucho. O sea, simplemente moverme porque no me podía quedar quieto, ¿no? Pero eso tú no, en ese instante no sabías que era por eso. Exacto, o sea, yo no sabía que estaba avanzando por una carencia y por una ansiedad y escapando de algo en mi vida, ¿no? Yo creía que hacía las cosas por motivación propia, ¿no? Y creía que las cosas que hacía me gustaban. Salía mucho los fines de semana y creía que lo hacía porque me encantaba. Pero la verdad es que yo no podía estar en mi casa y necesitaba estar en un lugar donde me olvidara de todo lo que estaba pasando. Okay. Pero en el momento nunca lo entiendes, pero ya más adelante volteas para atrás y conectas todos los puntos. ¿Qué edad tenías, David, cuando tú empiezas, o sea, ahorita que volteas para atrás, y desde qué edad empiezas a esta parte de tengo que hacer muchas cosas, tengo que emprender, porque digo, por lo que leí en tu libro, eres un chavo súper emprendedor, siempre empezaste a trabajar desde muy chiquito. ¿Tú crees que fue por eso? Sí, de hecho yo creo que fue totalmente por eso y fue aproximadamente desde los 17, 16 años que empieza toda esta necesidad de me tengo que estar moviendo, quiero trabajar, quiero estar saliendo, pues todo ese movimiento en mi vida
para escapar de lo que estaba pasando en mi casa y de todas esas emociones que yo no era consciente y que yo no lograba ver, ¿no? Entonces, pues todo esto es lo que eventualmente me lleva en un momento de implosión, una explosión en mi vida, donde ya empiezo a padecer un ataque de pánico, que yo en el momento catalogué como un ataque al corazón, ¿no? Okay. Y entonces ese ataque al corazón te genera un miedo de que vuelva ese supuesto ataque al corazón, y entonces el miedo al miedo te empieza a meter en un círculo vicioso, que es lo que a fin de cuentas me acaba causando un trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? ¿Pero qué sentías? O sea, ¿de repente me va a dar un infarto o hubo otro tipo de señales o síntomas que se fueron despertando? Pues fíjate que desde antes de que yo me fui de intercambio en el 2018, como a mis 21 años, y antes de que yo me fuera, empezaba a sentir esos síntomas, ¿no? Que era, siempre estaba cansado, o sea, me faltaba energía a donde fuera que iba, y yo no lo lograba entender por qué. Constantemente me rascaba, o sea, tenía un estrés, pero yo me llamó demasiado la atención que dijeras que eso era un síntoma. Porque yo también todo el día estoy así, mira, rascándome la cabeza, me da como comezón. Sí, todo el estrés, o sea, y la ansiedad, y entonces la estás sacando la energía así. Después también, pues, digo, en sí me cansaba mucho, me rascaba mucho, me dormía, en todas mis clases me dormía por esa falta de energía que mencionábamos. ¿Qué más? Bueno, pero además, cabe recalcar que te dormías y tú le metías cada vez más carga. Exacto. O sea, yo no veía como esa carga adicional, ese desbalance de mi cuerpo, era lo que me iba metiendo en un círculo vicioso donde cada vez tenía menos energía. A ver, cuéntanos, por ejemplo, a ese tipo, antes de irte de intercambio, ¿qué hacías en tu día? Hacías demasiadas cosas. Sí, en ese momento yo trabajaba medio tiempo, llevaba carga adicional en el TEC en honores, que eran 8 clases. Aparte tenía un negocito de salitas y eventos en los fines de semana. Y aparte me encantaba y salía de jueves a sábado. O sea, tenías negocios salitas, trabajabas en otro negocio aparte medio tiempo. Sí, en el venta de aviones ya estaba medio tiempo. Porque vendes aviones. Y luego aparte estabas en honores y tenías carga extra, más aparte salías todos los fines de semana. Exacto. Y entonces... No, pues si no te dio ansiedad, te dio. Sí, eventualmente... O sea, si no fue por eso, ahí te dio. Eventualmente mi cuerpo iba a explotar. Y claro. es lo que decía, oye, porque si no estaba estudiando, estaba trabajando, yo era el analista en ese momento, en la empresa de aviones. Si no estaba analista, estaba moviendo una salita a un evento y metiendo en una pick-up y llevándola al evento. Y si no estaba ahí, ya estaba en la pre y estaba tomando. Y si después tomaba, me desvelaba y después me levantaba el siguiente día a las 7 de la mañana a seguir con esta vueltecita. Y aunque todo esto me estaba sobrecargando en estrés, o sea, podemos decir que la causa de mi trastorno de ansiedad y la causa de esa ansiedad, pues no provenía tanto de esas acciones, sino que esas acciones que yo tomaba eran por esa carencia que yo sentía y esas emociones que yo tenía arraigadas en mí y que me llevaban, al yo no sacarlas, a compensarlo con acciones, ¿no? Porque eso me generaba una ansiedad. Sí, te daba ansiedad y querías salir más. Exacto. Y te sentías peor y salías más, ¿no? Y no podía estar quieto. Pues sí. Y entonces, ¿en qué momento llegas a que dices tú, oye, no, algo está mal? Bueno, y entonces lo que estaba pasando es que antes de que me vaya a mi intercambio, pues también me empezaron a dar palpitaciones muy ligeras en el corazón. Okay. Y de la nada sentí una palpitación y me daba miedo. ¿Qué dijiste? Me voy a morir aquí. Entonces me empezaron a dar, no tengo un problema de corazón. Y me acuerdo que fui al doctor antes, porque ya me decía, se me está cayendo el pelo, que fue algo que no mencioné. Se me cae el pelo, me rasco, o sea, no tengo energía. Y aparte de esas palpitaciones, me empezaba a levantar dudas. Pero como toda mi vida estaba perfecta, tienes honores, tienes clases, tienes trabajo, tienes un negocio, tienes todo, dices, todo está bien. Y aunque tú no logras conectar esos puntos, pues todo se empieza a presentar en tu cuerpo y tu cuerpo te cobra factura. ¿Qué es lo que pasa? Me voy de intercambio y en el momento en que, antes de que me vaya de intercambio, el doctor me dice, David, ¿no tienes nada? Me checa el corazón, o sea, me checa los latidos, David, ¿estás bien? Me checa todo el cuerpo, David, ¿estás bien? ¿No tienes nada? Y nada más me voy de intercambio. Y, o sea, parece que el destino me quiso meter un golpe en el mejor momento. En el momento en que llego al intercambio, el segundo día, estando en España, salimos, tomamos mucho, al siguiente día estás desvelado, que es el momento perfecto para un ataque de pánico, estando desvelado, en un cuarto chico, sin haber comido, sin haber desayunado, tu cuerpo se encuentra debilitado. Se descompensa. Se descompensa, no hay un equilibrio. ¿Y qué es lo que empieza a pasar? Me empieza a faltar aire.
empiezo a sentir mi corazón latiendo fuertemente, pum, 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 me falta aire, me estoy ahogando y digo, ¿qué está pasando? Me estoy ahogando, no respiro bien y aparte estoy sintiendo mi corazón, no, llévenme al hospital, tengo un ataque de pánico, digo, no un ataque de pánico, un ataque de corazón, me preocupo y todos mis amigos, ay, ya, no bromees, David. Y yo, ¿cómo que no bromeo? No me podía quedar quieto y me salí del departamento. Y en eso que me salgo del departamento, empiezo a caminar y empiezo a sentir mi corazón latiendo tan rápido que yo dije, ya. Me va a explotar. Así acabó. Dije, así acabó mi vida y me lo busqué. Porque también toda mi vida acelerada, que a veces siento que muchos jóvenes llevamos esa vida acelerada. Pero en ese instante, ¿pensaste eso? Yo pensé que ya estaba muerto. No, por eso, pero tú pensaste, yo me lo busqué porque es mi vida acelerada o no. No, yo creo que en ese momento es tanto el miedo que sientes un ataque de pánico que yo creo que no estás pensando nada más. Y tú también que lo has vivido, me imagino, pues entiendes que no es tan emocional que tu sistema consciente, que es toda la corteza frontal, se apaga y nada más estás en esas emociones. Y es muy complicado meterte. Pero en el momento solamente sentía ese, me estoy muriendo. Y sí dije, ya acabó. Y de hecho, muy chistoso que vi todo blanco. Y digo, no lo digo así como que vi alguna iluminación. Yo creo que porque se me bajó el azúcar y dejé de ver. Te dijiste, vio el túnel. Ajá, pero en ese momento sí dije, no, pues ya, aquí acabó. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Acaba ese ataque de pánico que yo no sabía. Ese episodio, ajá. Pero ese trastorno de pánico, o sea, trastorno por pánico, empieza un miedo en mi mente. Yo como le digo en el libro, es que planto una semilla de miedo, de te estás muriendo. Y esa semilla, pues ya cada día, cualquier señal que veía que se alineaba con ese miedo o esa idea, me empieza a crecer ese miedo, a aumentarlo y a generar más miedo y meterme más en ese círculo vicioso que eventualmente me llevó al punto en que pues ya no podía vivir, ¿no? Yo no quiero echar a perder el libro porque quiero que todo el mundo lo lea, pero quiero que me digas, ¿cuánto tiempo estuviste de intercambio? 6 meses. 6 meses. Estuviste teniendo por 6 meses ataques de pánico en lugares extranjeros. Fuiste hasta África. Esos 6 meses tú estuviste teniendo ataques de pánico. ¿Por qué no te regresabas a tu casa si pensabas que te estabas muriendo? Porque yo creo que llegaba el punto en que me dormía y cada día, digamos que pasaba, vivía con constante miedo. Después me dormía, sentía mi corazón latiendo. O sea, en las noches yo no podía dormir porque me acostaba para abajo y sentía mi corazón. Del lado izquierdo sentía el corazón. Del lado derecho no lo sentía, pero el miedo no me dejaba dormir. O sea, te producía ansiedad sentir tu corazón, tus latidos. Exacto. Porque ¿cuál era el miedo? El miedo, yo tenía un miedo a sufrir un ataque cardíaco. Entonces, cada vez que yo sentía el corazón, mi cerebro detectaba una amenaza. Es como cuando tú ves un león, tu cerebro lo que hace es responde a la amenaza, sientes ansiedad y te ayuda a escapar. ¿Cuándo es cuando se vuelve un trastorno de ansiedad? Cuando sientes lo mismo por algo que no representa una amenaza. ¿Cuál era la amenaza? Mi corazón. Entonces, si tu corazón lo llevas a todos lados, la amenaza está en todos lados. Claro. Entonces, no podía dormir, pero llegan esos puntos en que ya están en Europa. Digo, hijo, pues si ya me voy a morir, porque en el momento buscaba y no me decía nada, dije, si ya me estoy muriendo, pues mínimo, o sea, me muero disfrutando, o sea, no teniéndole miedo al final. Y parte de lo que yo tenía y sufría todos los días era miedo. Entonces, en esa mentalidad digo, si fuera mi último día hoy, o sea, me cambió el chip de si hoy va a ser mi último día en este mundo, ¿qué quisiera hacer con ese día? Y entonces... Pues no se tenía en la mente irme con mis papás, estar con mi familia. Pues fíjate que no, porque no sé por qué en el momento, o sea, no lo veía así. Digo, yo obviamente hablaba con mis papás. O sea, yo estaba leyendo el libro y decía, regrésate a tu casa. Que no te regreses a tu casa. Yo leyendo el libro, ¿verdad? Sí, no, y fíjate que sí hablé con mis papás y le decía a mi mamá, se me está cayendo el mundo. O sea, ¿qué está pasando? El corazón me daba una indigestión. O sea, no digería alimentos, prácticamente no digería alimentos. Sentía el corazón latiendo, las palpitaciones momentáneas que te sacaban de onda y te llenaban de miedo y te metían en un ataque de pánico. Sentía esos cosquilleos en toda mi mente, pero a veces en parte, o sea, sí, en algunas partes de la mente sentía un pillido. No, o sea, me metía en unos puntos que, o sea, toda mi vida se estaba desmoronando y esa falta de aire me estaba ahogando, pero no 5 minutos. Era a veces 40 minutos de estarte ahogando. O sea, ligero, pero estarte ahogando. Y yo le decía a mi mamá, y mi mamá pues obviamente me animaba. Nunca como que nadie fue, oye, vente o yo voy. Pero simplemente era, ¿y qué acciones vamos a tomar? No, pues empecé a ir con los doctores, ¿no? Es lo que te iba a preguntar, ¿fuiste con doctores allá?
Sí. ¿Con cuántos? Dime con cuántos doctores fuiste desde que empezaste con el primer síntoma Hijo, hasta que te dijeron que era ansiedad. Yo creo que unos 4 doctores. ¿De qué eran? ¿Eran doctores especialistas en qué? Un doctor fue en Alemania, que un amigo mío fue el traductor. Ese pudo haber sido el problema, pero mi amigo me empezó a traducir y le dice, no, y siento dolores en esta parte, o sea, yo como que el corazón y toda esta parte. Como en el esófago. Exacto, en el esófago. No, pues tienes gastritis. No, pues la siguiente vez me sacan sangre. David, todos tus niveles están bien. En una prueba de sangre. La siguiente, un doctor en Holanda. Pero tú le contabas tus síntomas. Yo le contaba todos mis síntomas. Ok. Y después, la siguiente, un doctor en Holanda me dice, David, tienes, no me acuerdo bien, pero hiperventilación. O sea, no te falta aire. Es como que, estás respirando muy brevemente o ligeramente, entonces no inhalas bien el oxígeno. Entonces eso te está llevando a causar lo que sientes de... ¿Y fuiste con doctores aquí en Monterrey también? Llegando, un día fui al hospital en un ataque de pánico que tuve a las 3 de la mañana. Mi mamá me llevó y el doctor le dice a mi mamá, es que me hacen todos los estudios de sangre y me dicen, no tiene nada. Pero en esa cita yo creo que sí hubo algo curioso, porque ya llevaba 6 meses, vuelvo a Monterrey y obviamente mi vida ya en ese momento se estaba desmoronando, no duermo. Tú me platicabas algo, Caro, y yo no te ponía atención, porque yo estaba enfocado en la amenaza. En sobrevivir. En sobrevivir, sí. Entonces, en ese fight or flight. Ajá. Ajá. Y oye, entonces voy con ese doctor, voy al hospital, ya me hacen todos los estudios, está bien, pero según yo lo que vi ahí es que el doctor habla con mi mamá y le dice como que, pues tu hijo está todo bien, pero no me podían meter el catéter, creo que se llama, sí, porque no podía estar quieto. Y entonces creo que ahí es donde el doctor lo ve y le dice a mi mamá, oye, creo que... está en drogas tu hijo. Exacto. Oye, creo que tiene que ir con el psicólogo. O sea, creo que él tiene bueno, un ahí, problema pero es que de ansiedad. fíjate, lo que te pregunto es esto. Fuiste con 6 doctores o no sé con cuántos. No puede ser posible que nadie le pasó por la cabeza decir, a lo mejor es ansiedad. O sea, nadie te resolvió. O sea, sí me llamó la atención y cuando yo terminé de leer tu libro, sí me quedé pensando y dije, híjole, no debería de ser de dominio público, el conocimiento público, los síntomas, para que un doctor te pueda guiar y te pueda decir, oye, existe la ansiedad. O sea, como que me llamó la atención que se separe tanto, David, el tema de salud mental de una salud física cuando no la puedes separar. Y que un doctor que te está revisando todo, y te lo digo porque me ha pasado a mí aquí con doctores, o sea, que te revise todo, ¿sí? Nadie te puede decir, oye, a lo mejor es algo emocional o mental. Me llamó mucho la atención porque entonces imagínate tú que seguirías toda tu vida con gastritis. Exacto. No, o sea, si no te hubiera pasado por la cabeza o tu mamá no te hubiera dicho, ve con un psicólogo, ¿qué hubieras hecho? Pues esa es la cosa. Yo creo que hubiera llegado a un punto donde tal vez ya no hubiera habido una vuelta atrás, ¿no? Y gracias a Dios, qué bueno que sucede eso, porque también como tú lo dices, yo una vez escuché un podcast o no sé quién escuché que dice lo mismo. Tantas veces que fue al hospital, hasta que esta persona en un momento llega al hospital y dice, no me voy del hospital hasta que me digan qué es lo que tengo. Porque llevo 20 veces viniendo y nadie me dice. Y después de que le hacen todos los estudios, ya le dicen, tienes, o sea, Oye, un tema es psicológico. Es que, a ver, ¿no? me pasó a mí, te voy a contar. Yo también, doctores toda mi vida, igual. Y yo siento, no comezón, siento como si me estuvieran quemando con cigarros en la cabeza. O sea, ese es mi peor síntoma. Cosquillitas. Ajá, no. ¿No? Como si electroshocks. O sea, quemazón, como si me estuviera, como si sintiera fuego, como si alguien me estuviera poniendo cigarros en la cabeza. Okay. Ese es mi peor síntoma que he sentido. Digo, tengo fibromialgia, es otro rollo. Pero lo que te quiero decir es que yo también, doctores, y voy con un doctor que la energía, que no sé qué, porque yo ya a todo le entro. Sí. Pero me dio risa porque me ve y me dice, no, lo tuyo es puro estrés. Es puro estrés, no tienes serotonina, tu cuerpo está en pausa, literal. Okay. Y yo así le decía a los doctores, o sea, me llamó la atención porque yo le decía a los doctores, siento que estoy en pausa, siento que no puedo procesar la comida, siento que no puedo digerir nada, me siento en pausa, así me siento. Y nadie me decía, o sea, pues por aquí, por allá, medicamento, gastritis, no sé qué, pero pues nada, o sea, lo que me llamaba la atención era que me decían, pero pues nada. Sí. Entonces voy con este doctor y me dice, no, es que lo tuyo es puro estrés, no estás produciendo serotonina, estás en pausa. Es más, no sé cómo has seguido parada. Así me dijo. Y en ese entonces yo, no porque me dijeron doctor, dije, ¿sabes qué? No, o sea, esto es ansiedad, esto es estrés y lo tengo que arreglar yo. Porque ningún doctor, a ver, no quiero malinterpretar, muchos doctores me han ayudado y hay doctores muy buenos, pero como tú sientes físicamente el dolor, o sea, sientes que te va a un infarto, exacto, sientes que, oye, no tendré algo en el sistema nervioso,
porque también el pitido en los oídos, porque la cosa en la cabeza, porque el cosquilleo en las manos, el cosquilleo en las piernas. Me explico, y dices tú, va a morir. O sea, esto es, o es un tumor. Un tumor, yo también pensé un eso. tumor, o sea, a mí se empezaron a olvidar las cosas de, imagínate que yo estaba platicando contigo y te quería decir, es que tu libro es azul, y sí sabía que te quería decir eso, pero no te podía decir azul. Dije, es un tumor. No, yo también me empecé a meter en todas esas historias, claro. y la primerita señal y te vas, tu cabeza vuela. Exacto. ¿Verdad? Que tú decías esta parte de decir, tengo que pelear con mi mente. Exacto. Y como tú dices, o sea, yo creo que falta en la sociedad en general, que la sociedad tú puedas platicar con alguien y que al menos en un círculo social, o sea, las personas puedan identificar, estás sintiendo todo esto, tienes esa constante preocupación. Oye, ¿no será ansiedad? Checa. No será ansiedad, ve con un psicólogo. O sea, ve con un psicólogo y chécate, sí, como ¿no? si el psicólogo fuera, o sea, es igual de con un gastro, con un otorrino, con no sé qué, o con un psicólogo, ¿cuál es tu problema? ¿Verdad? Sí, pero es una de entre las opciones, pero no es. Exacto, que el enfermar de la mente tiene ese tabú, claro. Que la gente yo creo que viene de generaciones, ¿no? Donde ir al psicólogo, donde decir que te medicas, o sea, por un tema psicológico, pues es una locura, ¿no? Es que estás loco, ¿no? Y entonces todo el mundo intenta esconder eso. Y yo creo que aunque poco a poco se va normalizando, gracias a podcasts como el tuyo, y a gente que obviamente empieza a hablar, todavía falta mucho más, o sea, mucho empuje más, mucha conciencia en la sociedad. Yo digo, en las escuelas, o sea, oye, ¿cuáles son las emociones? Yo creo que hasta, y esto parece broma, hasta hace 5 meses, varios meses, es que logré hacer la conexión de todas las emociones y ya empiezo a catalogar cada cosa que pasa en mi vida con una emoción y con mis sentimientos físicos. Pero ¿cómo es posible que tuve que llegar a mis 25 años sin saber esto y que desde la escuela no hubo un curso donde todo el mundo, estas son las emociones, si no cuidas tus emociones, si no las dejas fluir, te puede provocar esto, si necesitas ayuda, están los psicólogos, medicarte con un psiquiatra no tiene nada de malo, como tomas medicina para el dolor de cabeza, es lo mismo que el psiquiatra te da una medicación. Pero ahí es donde falta mucha área de oportunidad, hay una área de oportunidad grande en el tema de conciencia, de salud mental, de psicoeducación, de las emociones. Y pues obviamente ahí la idea es eso. Y en el tema de los doctores, pues que todos los doctores tengan al menos, como tú bien dices, una pizquita de conocimiento de salud mental, de ansiedad, de cuadros depresivos, para poder, en caso de que una persona llegue y explique su sintomatología, pues que la gente pueda saber, digo, los doctores puedan saber, oye, tal vez esto es más mental y te canalicen con un psicólogo. Pero como tú bien dices, es algo que tal vez falta. Ahorita, fíjate, ahorita estoy pensando, yo voy con psicólogo desde hace mucho tiempo, pero a mí no se me ocurría decirle al psicólogo, tengo indigestión. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces el psicólogo, porque ahí el psicólogo me puede haber dicho, oye, es parte de lo mismo, pero pues yo no le dije, tengo indigestión. O sea, como que importante saber que a veces los síntomas físicos, bueno, a veces, casi siempre, también están relacionados mental y emocionalmente. Entonces, cuando vayan a un doctor, platiquen todo. ¿Me explico? O sea, no piensen que no tiene relación una cosa con la otra, porque a veces sí la tiene. Sí, yo creo que hasta la cosa más mínima, yo también algo que me pasaba es que todas las noches estaba todo tenso y me acabé lastimando. O sea, me acabé lastimando trotando un 21K, iba por un maratón y me lastimé. ¿Y por qué? Porque la ansiedad me tenía tan tenso todos los músculos. Entonces, al momento de trotar, estás todo tenso y te lastimas. A ver, primero que nada quiero que me digas una cosa. Bueno, a ver, ¿por qué crees tú que existe tanto tabú en la salud mental? Pues yo creo que existe tanto tabú en la salud mental porque, pues punto número, vivimos en una sociedad que te invita a siempre ser lo mejor, aparentar que estás bien, o sea, aparentar, todo el mundo quiere subir esa escala del ego, digamos, y entonces en ese aparentar para ser lo pondré muy en tema de supervivencia, porque la ansiedad es un tema de supervivencia, pero en ese aparentar para ser el macho alfa y tener más probabilidades de sobrevivir, digámoslo así, pues nadie quiere admitir que tiene problemas, ¿no? Nadie quiere admitir que hay cosas que no están saliendo bien en tu vida. Y entonces el ir al psicólogo es el aceptar que las cosas no están bien en tu vida, a menos que te hayan obligado. Pero si te obligan, probablemente no funciona. Y entonces como la gente no quiere aceptar eso, como la gente no quiere aceptar, tengo problemas, no están saliendo, hay cosas que están sucediendo en mi casa, o sea, en el ambiente familiar, social, académico, profesionalmente no me está yendo bien. La gente busca tapar todo eso con la sociedad y aparentar que estamos fuertes. Y entonces ese digamos que mecanismo de defensa de ego
es el que nos lleva a no dejar pasar esas emociones y no aceptar que a veces necesitamos ayuda. Y por todo ello, y también ese tabú que viene de hace muchos años de las generaciones, donde ir al psiquiatra o ir al psicólogo, pues yo creo que la gente se puede imaginar esas clínicas donde está toda la gente, digamos que con trastornos mentales muy complicados, y ver eso y catalogarlo como locos, es donde ellos dicen, si yo voy al psicólogo, significa que estoy loco. La gente me va a ver, sí. Exacto. O sea, la gente me va a ver mal. Oye, es que Caro tiene problemas y está loca y no sé qué. Y entonces, para evitar eso y para evitar caer en esa imagen mental que tenemos de hace muchos años, o sea, que viene de generaciones, evitan ir al psicólogo. Claro. Evitan platicar sus problemas. Y yo creo que ahí es donde está el tabú. O sea, y ahí es donde se tiene que cambiar a, oye, las cosas no están mal, como tú bien mencionas, que sea común, voy por un Advil, voy al psicólogo. Oye, las cosas no están mal y las compensaciones, no hay equilibrio psicológico. Es que, por ejemplo, yo digo, cuando platico de psicología con gente, tú me dices, es que no todo el mundo tiene que ir con un psicólogo. Y digo, no todo el mundo tiene que ir, pero todo el mundo se beneficia de. Exacto. O sea, no tienen que ir todo el mundo, pero si vas te puedes beneficiar, ¿no? A ver, y ahora vamos a hacer una pausa nada más, por si a alguien no le ha quedado muy claro, ¿qué es ansiedad? Porque a lo mejor puedo decir, tienes ansiedad, pero ¿qué es realmente la ansiedad? Tú como persona que lo padeciste, o no sé si la ansiedad se quita la ansiedad. No, la ansiedad no. El trastorno de ansiedad tal vez sí lo puedes reducir. Controlar, reducir. Exacto. Entonces, ¿qué es una ansiedad o un trastorno por ansiedad generalizada? Digamos, voy a definir primero ansiedad y después trastorno de ansiedad. Ok. La ansiedad, digamos que es un sentimiento de preocupación o miedos intensos ante una posible amenaza. Digamos que esa es la ansiedad. Y la ansiedad tiene una función de supervivencia en el cuerpo humano. Sí, es buena dentro de lo que cabe. De hecho, es muy buena porque en el pasado, o sea, te digo, todo lo veo así, hace 2000 años, ¿cómo funcionaba? Llegaba un león y pues tu cuerpo, ¿qué pasa? Ve el león, detecta una amenaza, siente la ansiedad y voy a conectar con todos los síntomas, se tensan todos tus músculos, bombeas más sangre, entonces tu ritmo cardíaco se acelera, paras de digerir, sucede la indigestión y te concentras en la amenaza. Y todo esto te prepara para escapar y sobrevivir. Y todo el momento en correr muy rápido. Exacto. Entonces, en el momento en que tú llegas, o sea, estás canalizando toda la energía en las cosas, en los sistemas esenciales para escapar o pelear, dependiendo del caso, ¿no? De la amenaza. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tienes un trastorno de ansiedad, es esta ansiedad funcionando contra algo de la vida cotidiana, contra una amenaza hasta a veces imaginaria, que no existe. Y entonces, creo que lo había platicado una vez con Dionisio y me dice, es una respuesta emocional desproporcionada a lo que está pasando en la realidad. Y cuando no se proporciona lo que pasa en tu mente con lo que pasa en la realidad, es que se vuelve un trastorno de ansiedad, porque ahora empieza a afectar en tu vida diaria, en tu vida cotidiana, estás en un evento social y sientes ansiedad, sientes una amenaza. Yo, o sea, siento mi corazón, si no sintiera mi corazón estaría muerto, pero claro, siento mi corazón y siento una amenaza, cuando verdaderamente no hay una amenaza. Entonces ahí es cuando se vuelve un trastorno de ansiedad, ¿no? Y obviamente hay muchos trastornos de ansiedad. Yo lo que tuve era un trastorno de ansiedad generalizada y que fue causada, obviamente, por, digamos, toda la situación familiar, por todo ese exceso de estrés. Pero eso te diste cuenta hasta después. Exacto, pero ¿qué fue lo que detonó mi trastorno de ansiedad ya, o sea, como tal? El ataque de pánico y el miedo al corazón. Eso fue lo que me metió. Claro. O sea, un trastorno de pánico que llevó a un trastorno de ansiedad generalizada, todo causado por reprimir mis emociones y por un exceso de estrés y falta de cuidar mi cuerpo, ¿no? Ahorita que dijiste Dionisio, es que la gente no sabe, digo, mucha gente sabe que Dionisio es psicólogo porque ya lo entrevisté y escribió el prólogo y no sabíamos, ¿verdad? Sí. Nos dimos cuenta hasta que nos conocimos, así que estábamos conectados por el psicólogo. Oye, David, ok, entonces a ver, vamos a retornarnos a tu historia. Entonces ya te vas todo el semestre, 6 meses, estás allá, sigues viajando, no paras. Tú dices, pues si voy a morir feliz. Exacto. Y no con miedo en mi cama. ¿Cómo pusiste Exacto. en el libro? Wow, te lo juro que mis respetos, de verdad. O sea, siento que... O sea, yo leí el libro y decía, no puede ser posible, ¿cómo no se paraba, verdad? O sea, qué grueso que tú decías, no, a mí no me va a ganar el miedo y no me va a ganar el miedo. Y eso te ayudó a pues, vivir todo tu
tu semestre, ¿no? Y luego, ¿qué pasa? ¿Cómo empiezas a solucionar pues no sé, de la problema, ese trastorno? ¿Cómo llegas a darte cuenta? Ah, bueno, dijiste que llegaste a Monterrey y luego. Entonces llego a Monterrey y es cuando ya los síntomas se vuelven tan fuertes que ya no podía hacer prácticamente nada. O sea, nada, te digo, no podía estudiar, no me podía concentrar en el trabajo, no podía estar en un evento social porque no estaba escuchando a nadie. Así no estabas cuando te fuiste de intercambio. Poco a poco empezó a subir. O sea, obviamente a la mitad de mi intercambio ya estaba prácticamente igual. Pero obviamente... Y tú fuiste a tirar un bungee. Sí. Todavía te tiraste un bungee, o sea, pues, ¿qué dijiste? Pues me voy a morir de un infarto, me muero en el bungee. Sí. Oye, si siempre me dio miedo el bungee, dije, pues si ya me estoy muriendo por acá, pues no lo voy a sumar más a mi vida. O sea, me llama porque sigo con lo mismo. Que todavía con ese pánico tratabas de superar miedos. Sí, pero obviamente en esos, digamos, cuando me aventé el bungee, yo cuando estaba volteado de cabeza para abajo, sentía mi corazón latiendo tan fuerte que dije, hijo, donde me muera aquí, donde me dé el ataque cardíaco aquí, pues aquí sí nadie me va a salvar, ¿no? Porque está volteado, así. Pero digamos que cuando me fui a lo de África, o sea, cada minuto que yo me alejaba de un hospital, me acuerdo perfectamente cómo decía, es una probabilidad menos de sobrevivir. Porque iba llegando al desierto y decía, el hospital ya cada vez me queda a 2 horas, a 3 horas, a 4 horas. Y yo decía, si me da ahorita un ataque cardíaco, no, ahora sí ya estoy frito. Pero pues decía, pues te tienes que exponer. Y de hecho, ahorita que estoy leyendo un libro muy bueno de The Body Keeps the Score, me lo recomendó Dionisio. Sí. Y te dice, o sea, también parte de lo que te ayuda es enfrentarte a esas situaciones que tu ansiedad cree que son las amenazas, pero no lo son. Enfrentarte a eso te ayuda mucho, ¿no? Entonces, bueno, me enfrentaba a ello y ponía una cara en alto, ¿no? No me achicaba, ¿no? Pero ya llego a Monterrey y es cuando ya toda mi vida se está desmoronando. Y donde voy a ese día del hospital, que ya no dormía, y ya me dicen, David, mi mamá me dice, ¿por qué no vas con el psicólogo? Y como mi papá había tenido la depresión, yo creo que ya había un poquito de ese conocimiento de tema de salud mental, pero más en el tema de depresión y bipolaridad, y no en el tema de ansiedad. Me dice mi mamá, y a mí se me hizo un chiste. Yo dije, ¿a qué voy a ir con un psicólogo? ¿Qué? O sea, así estaba de plano a mis 22 años. ¿Qué me va a ayudar un psicólogo? Voy a ir a platicar mis problemas de mis amiguitos y me van a decir, ay, no, todo va a estar bien. Eso es el tabú. O sea, tú tenías bloqueado todo lo que había pasado en tu casa o lo que habías vivido en tu casa. Tus problemas eran, no sabías por qué. Mi problema era el corazón. Sí, no sabías por qué. La indigestión y los dolores, o sea, las migrañas y la falta de concentración, que se me olvidaban cosas, los síntomas de ansiedad. Y entonces yo no veía nada del pasado y menos de las emociones. Digo, ahí me decías emociones y... ¿Cuáles? Qué chiste, o sea. Y entonces en ese momento, estando tan crítica mi vida que ya no puede hacer nada, es que digo, y me dijo una psicóloga, hubo ahí un día en que ya dijiste, ya, estoy dispuesto a hacer lo que sea por sanar. Entonces yo creo que ahí es donde, aunque el tabú era muy fuerte en mi vida, y es en el de muchas personas, que nunca supera ese, ya estoy dispuesto a hacer lo que sea. Y en mucha gente, como los síntomas son muy leves, nunca llega a ese punto en que digan, voy con el psicólogo, y dicen, no, yo no necesito. Pero en mi vida llega el punto en que ya digo, oye, ya es demasiado, me abro a la oportunidad y voy al psicólogo. Llego con Dionisio, me siento, y me acuerdo perfecto de la primera sesión, me siento, se escuchaba todo callado, me siento en una salita, se sienta y me dice, ¿cómo te sientes hoy? Y dije, no manches, o sea, es una broma, o sea, esto no me va a ayudar nada. Y lo que pasa a continuación es lo más chistoso. Digo, aparte que hablo mucho y soy muy curioso, no paré de hablar 50 minutos. Y bueno, no podía estar quieto y no, o sea, en ese momento yo ya no me podía quedar quieto, yo me estaba tocando constantemente el pecho, o sea, ya no podía hacer nada y no me podía quedar parado, no me podía poner un saco que no aguantaba. Y obviamente Dionisio me ve, o sea, 45 minutos, y yo como lo menciono, no me dice, tienes un trastorno de ansiedad, pero me dice, David, o sea, tú lo que tienes es ansiedad. Y yo ahí es donde digo, no manches, tanto tiempo y gastritis y corazón y tal, para que lo único que necesitabas es alguien que pudiera conectar todos esos síntomas de todos los sistemas, y ver que la causa venía de tu cerebro mandando señales erróneas de una amenaza que no existía. Y digo, no me la creí. Y de hecho Dionisio me dijo, David, por tus síntomas, como ya no podía hacer nada, te recomiendo medicarte. Y yo también por tabú digo, no me voy a medicar. Que ahorita que lo veo para atrás estuvo mal.
pero bueno, pues en el momento el tabú seguía siendo muy grande en mi vida. Y entonces, ¿qué hago yo? Le digo, no, quiero cambiar todo, o sea, si no, y le digo, ¿y qué si no quiero tomar eso? ¿Cómo puedo salir de esto? Y me dice, tienes que cambiar toda tu vida. Y dije, va. Y entonces Dionisio, mi psicólogo, es un psicoanalista. Los psicoanalistas, tengo entendido, pues, cómo funciona su tipo de terapia, es que se meten en lo profundo de la relación que tú tienes con objetos y como que entender esas conexiones en tu mente para que al tú entenderlas y hacerte consciente de ellas y sacarlas, pues, te ayude a encontrar paz, ¿no? Y tranquilidad. Entonces, el punto es de que ya Dionisio es psicoanalista y aunque al principio me empieza a decir todos los hábitos que tengo que cambiar, Dionisio nunca toca el tema de la raíz que yo tenía porque es un proceso gradual. Entonces, ¿qué es lo que me dice Dionisio? Que cambie todos mis hábitos. Y ahí es donde pues empiezo a cambiar todos mis hábitos. Dormir, comer, tomar, todo. Exacto, o sea, dormir 8 horas, que antes yo dormía 5 horas o a veces, ya sabes, 4 de la mañana, te dormiste, te levantaste a las 7 a trabajar. Eso ahorita para mí es pecado mortal. O sea, si yo no duermo mis 8 horas, no voy a la cita a las 8 de la mañana, ¿no? Dormir, comer bien, o sea, para que tú, como dicen, trash in, trash out, ¿no? Basura adentro, basura para afuera, ¿no? Comer bien, lo que es hacer ejercicio, que te ayuda obviamente a liberar endorfinas, aceleras también tu corazón, entonces te ayuda a mantener niveles sanos cardiovasculares, ¿no? Leer para encontrar un poco de tranquilidad, hacer yoga, que después me canalizó con Adriana Cabañas, que tú también la conozco. Exacto. Claro. También estuvo aquí en mi podcast. Fregoncísimo. Y entonces me empieza a decir todos estos hábitos: dejar de tomar alcohol, dejar de tomar café. Yo tomaba café todos los días en el trabajo y en mi casa, y aparte de tomar 3, 4 tazas al día, en los fines de jueves a sábado, o sea, tomaba como si no hubiera un mañana. Entonces todo eso me empieza a cambiar todo eso, empiezo a dormir bien, a leer, a hacer yoga. ¿Qué tanto te costó hacer esos cambios? Hijo, algunos fueron fáciles, pero no, más bien todos fueron difíciles, ya que lo pienso. No podía, de plano, yo no podía estar 2 minutos en una caminadora porque sentía que mi corazón iba a explotar como una palomita. Entonces, pues cada día un minuto más, un minuto más, un minuto más y poquito a poquito, pero o sea, yo estaba en la caminadora y me daba un ataque de pánico estando en la caminadora, o sea, no aguantaba. El alcohol pues también tenía una dependencia porque yo estaba reprimiendo emociones del pasado y yo no sabía. Entonces no era como que corta el alcohol porque la causa seguía allá atrás. Pero entonces todo me costó mucho, pero poquito a poquito, o sea, iba cayendo con ataques de pánico, con momentos de ansiedad, pero a poco iba mejorando y sabía, David, un paso más, o sea, tantito más. Camina 1 minuto más. Intenta hacer yoga tantito más. O sea, haz más ejercicio. Come bien, no comas esas papas. No tomes. Y aunque a veces no tomaba, a veces sí. Oye, David, evita el alcohol. No, y después a veces tomaba tantito alcohol y me entraba el ataque de pánico por la cafeína. ¿Y qué hacías cuando, por ejemplo, no lograbas, por ejemplo, tomabas y no lograbas eso? ¿Cómo te recuperabas el día siguiente? ¿Qué te decías a ti mismo? Hijo, pues primero que nada, digamos que en la cruda, en la resaca, era donde más síntomas de ansiedad sufría y donde peor la pasaba. Donde a veces yo decía, hijo, es que esto no es vida. O sea, me quedaba en mi cama y no aguantaba. Porque obviamente el alcohol causaba más indigestión y tu sistema, tu cerebro también, como que mueves el equilibrio de tu cuerpo, ¿no? Y entonces ahí lo que pasa es que decía, es que no es posible que lo siga haciendo. O sea, no es posible que lo siga haciendo. Y me decía, o sea, ahora sí lo tengo que cambiar. Y entonces lo que intentaba hacer es seguir tomando acciones y sí mejoré bastante, ¿no? O sea, sí llegó un punto en que dejé el café, dejé de tomar, hacía ejercicio, hacía yoga, cambié todos mis hábitos y llegué a cierta paz de vida. O sea, no le diría paz, porque no fue una paz. Llegué a un equilibrio no psicológico, sino físico. Pero con todavía muchas áreas de oportunidad psicológicas que yo no lograba ver, ¿no? Que fue cuando tú escribiste el libro. Donde escribo la primera edición del libro, ¿no? Ah, esa es la segunda edición. Esta es la segunda edición. Ahorita nos vas a platicar ¿por qué le cambiaste? Exacto. Porque al principio yo decía, cuando Dionisio me dice, David, es ansiedad y es tu mente, yo digo, entonces no tengo un problema de corazón, no me estoy muriendo, no tengo un problema de gastritis, es mi mente. Entonces ya era una pelea contra mi mente. Si yo le ganaba a mi mente, yo ganaba esta pelea, ¿no? O sea, convencer a mi mente que estaba bien, pero ahí estaba equivocado, porque yo decía convencer. O sea, y la verdad es que yo no tenía que convencer a nadie. Pero en el momento yo no lo podía ver, ¿no?
Tú decías, esto es un pleito contra mi mente, le tengo que ganar a mi mente. Exacto. Tú terminas y tú agarras tu balance físico y dices, ya terminé. Exacto, yo agarro mi balance. Escribo un libro porque me fue súper bien. Exacto. O sea, es lo que digo, ya me siento muy bien, escribo un libro. Y sentía, imagínate que en 2019 empiezo a sentir, o sea, ya podía de lunes o sea, una semana, volver a platicar contigo, Caro, y escucharte. En una clase, poner atención en la clase. Y tal vez no al 100%, pero ya un porcentaje que me sentía, oye, estoy de vuelta. O sea, ¿cómo les das para pasar las materias de honores? No, pues de hecho siempre fui como de 90 y tantos y el semestre que volví saqué 70 en una, o sea, sí fue un momento muy complicado, pero era tan aplicado que de algún modo, o sea, sí bajé 20, 25 puntos, pero tenía tan buenas calificaciones que de todos, y soy muy responsable, que de algún modo logré pues tambalear concreto, bendito Dios que la pasé, pero... Sí, o sea, logré, gracias a Dios, pasar eso. Y te digo, llegué a esa etapa de tranquilidad y es donde escribo el libro, ¿no? ¿Por qué te da, por qué dices voy a escribir un libro? Porque me la pasé tan mal que llegó el punto en que dije, esto no es vida. Esto que estoy viendo no es vida. O sea, como que a mí me llamó la atención cuando me contaron de ti. Pues un chavito de 23 años que escribió un libro de ansiedad. Dije, ay, claro que me llamó la atención porque dije, es un tema pues que no está mucho a lo mejor aunque sí están los jóvenes, pues no sé si haya muchos jóvenes escribiendo el tema. Y me encantó. O sea, ¿por qué dijiste, déjame escribir el libro? Exacto, porque, o sea, tuve el problema tan fuerte y que dije, ya no es vida. O sea, porque de hecho, si la vida es disfrutar de los momentos pequeños con tus familiares y tus seres queridos y disfrutar de estar en paz en el presente, y yo ya no podía hacer eso, pues, ¿qué estaba viviendo? ¿No? Es cuando ya te cuestionas, ya no puedo disfrutar nada. Y entonces, al momento en que empiezo a sanar un poco y encontrar ese equilibrio, digo, hijo, si puedo ayudar a alguien con lo que yo aprendí, qué gusto me daría. Y platicaba con alguien que estaba pasando por el principio de lo que yo sufrí, de que es que siento que a veces me falta tantito aire, siento mi corazón latiendo y como que no puede estar. Y yo conociendo la familia o el pasado de esa persona decía, oye, es que puede que tengas ansiedad. Y le decía, cambia tus hábitos, y le ayudaba. Y me llenaba mucho. Entonces decía, si yo puedo ayudar a alguien en ese tema, pues qué mejor. Y también siempre he sido muy proactivo de hacer más cosas, entonces me encanta escribir. O sea, yo escribo y no me paras, o sea, 2, 3 horas. Y entonces dije, ¿por qué no canalizo todas estas herramientas que tengo en mi vida a hacer algo que sirva a la comunidad y que me haga feliz? Y entonces escribes, se llamaba Ansiedad, la pelea contra tu mente. Exacto. Hasta ahí les voy a enseñar el libro. Ahora se llamaba nada más La pelea contra tu mente. Esa es la primera edición. Exacto. Y luego, ¿y de dónde brincas a tacharle y decir, no, espérate, deja tus emociones fluir? Entonces llegan algunos altibajos donde me voy unos fines de viaje, tomo de jueves a sábado, igual, porque, o sea, en ese momento yo no lograba ver por qué tomaba mucho. Me dan unos ataques de pánico fuertísimos. Aún con tus otros hábitos muy controlados. Exacto. O sea, imagínate que ya de lunes a jueves estaba perfecto, llegaba el fin de semana, tomaba excesos y también me desvelaba. Y todo eso perdía el equilibrio de mi cuerpo y volvía a entrar en ataques de pánico. Y entonces después llega el COVID, llega la pandemia y no, o sea, se me empieza a perder el mundo. No, o sea, sentía que me faltaba aire, vuelven los mismos, mi corazón acelerado, empiezo a sentir todos esos síntomas de ansiedad y digo, ¿cómo es posible que sigo sintiendo todo esto si es que yo ya había cambiado? Ya cambié los hábitos, ya cambié todo. ¿Cómo es que vuelven estos ataques de pánico? ¿Cómo es que vuelven estos síntomas de ansiedad? Y entonces, la pandemia, pues creo que a todos nos afectó mucho el estar aislados, el estar solos, ese miedo a la enfermedad, que igual pues era una ansiedad de esa incertidumbre, ¿qué si me da COVID? ¿Qué si me enfermo? O sea, esa amenaza futura incierta. Y entonces yo me voy a mi maestría a Dallas, me voy a estudiar una maestría. Y en la maestría me meto en el punto más oscuro yo creo que he tenido en toda mi vida, donde todos estos síntomas de ansiedad por COVID se me acumulan y estando en mi maestría, pues me llegué a no sentir seguro. Estaba con unos roomies de varios lados de México y de Monterrey y pues llega un punto en que no me sentía seguro, se me acumulan todos los síntomas y me puse inestable. Yo no me levantaba los domingos y decía, ¿qué hago con mi vida? O sea, como que ya me daba miedo todo, ya no quería hacer nada. Luego peor porque dijiste, ya cambié todo y no cambió. Exacto. Y entonces ahí es donde me digo, oye, pero si yo ya cambié todo, ¿cómo es que esto está sucediendo?
Y empecé a ir con un psicólogo en Dallas, pero no logré conectar. O sea, no logré conectar. Y bueno, en el momento yo no sabía que parte de lo más importante de tu relación con el psicólogo es la confianza. Claro. Si tú no le tienes esa confianza y esa apertura de sacar las cosas más profundas que tienes, no logras sanarlas, ¿no? Y entonces yo con el psicólogo no logré conectar. Y digo, yo porque estaba ahí y lo tenía como un servicio de la universidad. Pero es donde digo, estando en ese hoyo ahora sí más profundo, yo creo que el que había tenido antes, porque ya también eran temas mentales de que no sabía qué hacer con mi vida, es donde digo, oye, pues ya sé cuál es la solución, ya sé cuál es el camino. O sea, no la solución, sé cuál es el camino y la metodología para encontrar la solución. Y entonces dije, voy a tomar acción. Entonces ahí vuelvo a hablar con Dionisio y ahora sí empezamos a hacer una introspección más profunda en mi pasado, ¿no? Y empiezo a volver a reimplementar, porque por un momento para esos hábitos, el ejercicio, y aunque me costaba, ahí yo creo que lo que más había perdido era motivación. No tenía motivación para hacer nada. Y entonces me empujaba, o sea, no quería ir a andar en bici, pero me empujaba. Y empecé a ir con Dionisio, a escarbar lo más profundo de mi mente. Y ahí es donde logré llegar a la raíz. ¿Qué es lo que había provocado ese trastorno de ansiedad? Y esa constante necesidad por escapar y por estarme moviendo. Al escarbar tanto, un día Dionisio me dice, David, vamos a hacer una sesión de hipnosis. Y yo dije, no manches, o sea, ¿qué? Porque no me he hipnotizado a mí. Pues, oye, ya le vas a decir. Le voy a decir. Pero me dice, un ejercicio como que de hipnosis. Y yo soy muy escéptico. Y dije, hijo, no va a funcionar, pero bueno, vamos. Entonces ya me pongo, digo, le echo ganas, de todos modos. Digo, o sea, no creo, pero le voy a echar todas las ganas para que funcione. Y entonces me empieza a decir, estás viendo una cabaña, métete en la cabaña. O sea, estás en un bosque, y veo el bosque, y veo la cabaña. Y entonces me empiezo a meter en la cabaña. Y me dice, y ves unas escaleras que te están llevando muy en lo profundo de tu mente. Baja en esas escaleras. Y entonces empiezo a caminar, bueno, obviamente con la vida y el inicio de la hipnosis y el final, ¿no? Pero empiezo a bajar paso por paso, paso por paso. Y de hecho sentí que fueron muchos minutos bajando, pero siento que era parte del ejercicio. Y curiosamente cuando llego hasta abajo de esa escalera, me dice, ¿qué ves? Y yo solamente lograba ver dos cosas, pero profundizamos más en una. Le decía, punto número 1, veo oscuridad. O sea, veo como que la muerte y veo una oscuridad después de eso y me da miedo eso. Pero ¿qué más ves? Y es donde digo, estoy viendo a mi papá. Y me dice, ¿y qué le quieres decir? Y curiosamente es de las cosas que digo que a veces se acomodan en el destino, que antes de que yo me metiera a esa sesión, mi papá me había marcado y me había dicho, David, márcame. Y le digo, no puedo, pero te marco acabando la sesión. Y curiosamente cuando estoy hasta ahí abajo, en lo más profundo, es donde me dice, ¿y qué le quieres decir a tu papá? Y empecé a llorar. Y entonces empecé a llorar. Y empecé a hablar. O sea, y empecé a decirle como que, papá, pues han pasado muchas cosas en la casa, en la vida, pero quiero saber que te quiero. Que independientemente de lo que pase y cómo la vida puede ser dura, altibajos, todo cae, que te quiero. Y que no pasa nada. Y que las cosas van a ser duras, pero lo importante es estar en familia. Y disfrutar de esta vida y seguir aprendiendo juntos. Pero lloraba tanto. Y entonces ahí es donde ahorita obviamente volteo y empiezo a ver cómo, oye, tantas emociones que llevabas cargando por 8 años, pero tú no las puedes ver, y en el momento en que nada más mencionan algo de ese tema, tu cuerpo llora, ¿no? Porque tienes esa emoción reprimida, arraigada muy en lo profundo de tu mente. ¿Y qué causa eso? Al tú no ponerle palabras a esas cosas que quieres hablar, ¿qué es lo que pasa? Esa energía la llevas a una acción. ¿Y qué es lo que yo hacía? Trabajar, estudiar, tomar, pero no podía estar quieto. Pero entonces ahí es donde ya haces la conexión. Y entonces acaba la sesión de hipnosis y me dice, David, ¿qué quieres hacer? Y le dije, ya sé qué tengo que hacer. Y de hecho ahí acabo la sesión, me voy a caminar en el campus, que está precioso, entonces muy bonito para estar con la naturaleza, y le hablo a mi papá. Y empecé a llorar, ¿no? 1 hora llorando y platicando. Y ahí es donde empiezo el primer paso de sanar esas heridas emocionales que llevaba cargando dentro de mí. Y entonces ahí es donde ahora sí empiezo el camino, no a sanar, a bajar los síntomas, sino que a solucionar el problema de fondo, a entender cuáles emociones tenía dentro de mí y por qué heridas emocionales, qué cosas me habían dejado traumado, me habían causado tristeza,
me habían causado angustia, me habían causado enojo, y cómo todas esas emociones guardadas me habían llevado a este desequilibrio en mi vida. Y entonces al momento en que empiezo a hablar, que empiezo a sacar, a ponerle palabras a esos sentimientos, a esas emociones, a sacarlos, a liberar esas emociones, es que empiezo a encontrar un alivio, o sea, una paz. Y ahí es donde comienzo, yo creo que le llamo en el libro, ese último salto, ¿no? Ok. Y pues todo esto ahora sí me lleva a ese camino de introspección donde me empecé a conocer a mí mismo. Empecé a entender cómo diversas situaciones de mi vida del pasado me habían hecho actuar de una forma para sobrevivir. O sea, mi cuerpo había entendido que de esa forma yo iba a sobrevivir, estarme moviendo, estarme trabajando, estarme estudiando. O sea, porque eso es lo que yo le había enseñado al cuerpo. El cuerpo es muy sabio. Y la mente es muy sabia. O sea, te protege de lo que no puedes lidiar. Digo, sabia y por otro lado también no sabia, pero... O sea, actúa siempre para tu bien. Eso es lo que yo me he dado cuenta. Si tú estás no lista para lidiar con eso, no te va a dejar verlo. No sé cómo explicarte. Sí. O sea, tienes que estar como ahí para poder abrirte y para poder dejarlo ver, ¿no? Exacto, exacto. Y lo que pasa a veces es que tu mente, o sea, vives una situación de pánico, de miedo, claro. Y tu mente lo que hace es que... Dice, te va a proteger de esto, pero siempre jamás. Entonces te dice, estás en tu casa. Y si ya te enseña que cada jueves que vas con tus amigos te pasó esa situación, pero te quedaste en tu casa y estuviste seguro o segura, por la siguiente semana te va a decir, quédate en tu casa. No salgas de tu casa. Que ahí estás seguro, segura. Y te está protegiendo. Pero lo que tu mente no sabe es que vivimos en el siglo XXI y que no va a llegar el león a comerte, claro, ¿no? Claro. Pero tu mente sigue funcionando como funciona la de hace 6,000 años. Y hace 6,000 años tu mente te hubiera salvado del león, te hubiera salvado de todas esas amenazas. Pero ahora que somos más conscientes, es que podemos decir, oye, esta situación no es una amenaza, ¿no? Y que aunque nuestra mente nos intente proteger y llevar por un camino de seguridad, a veces nuestra mente se equivoca donde cree que hay una amenaza. Sí. Exacto. Y entonces ahí es donde yo empiezo poco a poco a sacar esas emociones, o sea, les empiezo a poner palabras. Es como, ahorita me ponía a pensar que esta parte donde en el momento en el que hablas tú con tu papá, ¿sientes una liberación? Sí. ¿Lo ves así como que ya se liberó o fue como un pedacito de...? Liberé un pedazo de... Porque yo siento que cada día nos conocemos mejor. O sea, yo creo que siempre va a haber... No, pero el issue con tu papá. Sí siento que fue un gran paso. O sea, siento que ese 100%, o sea, lloré mucho, solucioné toda la tristeza que llevaba cargando. Pero yo también tenía un enojo contra mi papá. Claro. Por lo que le había pasado. Es que, por lo que te pregunto, es porque a veces como que muchas veces dicen, es que en el momento en el que lo identificas, lo lloras, lo sueltas y ya. Y la verdad es que las emociones no funcionan así. Exacto. Es como un proceso. Exacto. Te puede volver a venir el proceso. Es como el miedo, o que yo te pregunto ahorita que del bungee y todo eso. O sea, por ejemplo, yo que me da miedo los aviones, claro que estoy mucho mejor y voy mucho más tranquila en el vuelo, pero cada vez que me subo a un avión, tengo que hacer el proceso. De decir, yo no tengo el control, si me muero me voy a morir ahorita, o sea, el día de mi muerte ya está, o sea, eso es lo que me tranquiliza a mí, ¿verdad? Decir, sí. A ver, el día de mi muerte ya está escrito, yo no puedo controlar, entonces mejor disfruto el vuelo y se mueve y antes cosas que me da pánico decía, disfruto porque los aviones están hechos para volar y si yo me voy a morir, me voy a morir así, either way, no puedo hacer nada, ¿sabes? Sí. O sea, yo puedo controlar eso porque yo no tengo el control, pero por ejemplo, tú ponme a esquiar en nieve y todavía no puedo porque eso siento que yo sí tengo el control. Ese miedo no lo puedo superar. Puedo superar el avión porque no está en mi control, ¿sabes? Sí. O sea, como que es un proceso, no es, ya entendí por qué me da miedo, porque entonces de chiquita lo hice y ya lo superé. No. Exacto. O sea, es trabajo diario. Sí, yo también tengo lo mismo de los aviones. Entonces, ¿Y vendes aviones? Sí, de hecho, a veces cuando me subo con clientes me ponía nervioso. Y una vez un cliente me preguntó, ¿por qué estás nervioso? Y le dije, no me gusta volar en aviones. Y me dijo, ¿y por qué vendes aviones? Y le digo, pues el destino me ha llevado aquí. Y de hecho soy ingeniero civil. Y de hecho las alturas, ¿sabes? Cuando me asomo digo, no manches. Pero pues cosas de la vida, ¿no? Pero lo que te quería decir de eso es que estás en o sea, estás totalmente correcta. ¿Por qué? Porque obviamente aunque yo lloré ese día y saqué todas esas, o sea, muchas cosas que no había hecho en 8 años, no había tenido esa conversación con mi papá. Y sacar todas esas emociones y hablar con él y llorar, aunque lloré 1 hora y media y sentí un alivio,
no es como que dejas de llorar de un día al siguiente. O sea, así como cuando una persona cercana fallece, pues realmente el duelo no es lloras un día y se pasó, sino que es gradual, y conforme más lo empiezas a hablar y más lo empiezas a normalizar y más empiezas a entender todo lo que pasó y aceptarlo, es un proceso de aceptación y de dejar pasar esas emociones. Es que si te pones a pensar, son duelos. O sea, exacto, el duelo debió de haber sido de otra manera. No fue mi vida como yo pensé que iba a ser, como a mí me hubiera gustado. No sentí o sea, el duelo de decir las cosas no salieron como me hubiera gustado que salieran. Son como duelos chiquitos. Todos los traumas, me explico. O sea, todo lo que te pasa, que te marca, pues al final del día son duelos, ¿no? Exactamente. De por qué le pasó esto a mi papá, no tuve un papá de esta manera como a mí me hubiera gustado, ¿sabes? Y ahí es donde tú te comparas, porque ves claro. O sea, tú ves en tu círculo cercano, ves esas 1000 personas y tú dices, yo debería estar igual que ellos. A veces nos falta perspectiva de saber que hay millones de personas con trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, con miles de temas de salud mental, pero a veces nada más logramos ver a lo que está enfrente de nosotros. Y si no estamos igual, hay un diferencial de lo que vemos y lo que somos, entonces lo que deberíamos ser y lo que queremos ser, y ese diferencial que hace, te causa estrés. Tú no volteas a ver al otro y dices, no, yo estoy mejor que él. No. Tu mente siempre, no. Sí, él está mejor que tú, está peor que tú, pero tú estás peor que 3 más. Y te dirige hacia allá. Exacto. Canija la mente. Exacto. Oye, ¿qué es esa parte de supervivencia y del ego que a veces, aunque esta parte funcionó hace 6000 años a la perfección, hemos avanzado más rápido de lo que ha avanzado nuestra mente? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues no logra detectar cómo la verdad es que sí. Oye, no es que necesito tener esas más cosas, pero la verdad es que puedes tú sobrevivir o vivir la misma cantidad de tiempo estando donde estás, o estando tantito más o tantito menos, pero tu mente te hace creer que no. Y a veces, de hecho, por estar buscando más y nunca parar, ese exceso de estrés te hace más probable que sufras de un ataque cardíaco, digamos. Y entonces hasta, de hecho, te está afectando más de lo que tú crees que te está ayudando, pero no somos conscientes de ello. Mucha gente no es consciente de ese ego. Y entonces ahí donde obviamente la conciencia de nuestro cuerpo, de nuestra salud mental, de nuestro cerebro y de ese ego nos ayuda mucho. Sí, el que tenemos que... O sea, no es ya somos, así somos y así está bien, tienes que tener, ¿no? Exacto. Y entonces te digo, ese diferencial entre lo que yo era y lo que yo debía tener, lo que yo quería tener, me causaba ansiedad y me causaba estrés y me causaba que no estuviera contento con lo que era en el presente. Yo no lograba hacer la paz entre ese futuro o eso que debía ser y el presente. Entonces todo esto, pues como te digo, lloro, saco muchas emociones por todas esas carencias, esas faltas y todos esos temas que yo tuve. Y aunque me ayudó y sentí un alivio, todavía faltaban muchas cosas. Y entonces, de hecho, desde ahí es que vuelvo de la maestría y sigo en ese proceso de seguir hablando las cosas, aunque ahí saqué la emoción de tristeza, de duelo, y la platiqué y la hablé y la saqué y la seguí hablando con el tiempo y la empecé a hablar con más personas, con mi psicólogo. O sea, empecé a entender por qué era que yo había hecho todas las acciones desde los 17 años hasta entonces. También empecé a sacar otras emociones, el enojo por cosas que yo no había tenido y que yo esperaba, pero entonces también sacar el enojo y decir, oye, yo he sentido esta ira y este enojo por esto. Ponerle palabras te ayuda a hacerte consciente y tu sistema consciente, tu cerebro, ya empieza a mandar las señales necesarias a tu sistema ya más emocional para encontrar esa paz con las emociones. Y ese proceso fue el que empecé ahora sí a sanar psicológicamente, aunque ya lo había hecho en el ámbito físico, cambiado todos mis hábitos, como tú bien dices. El ámbito de salud mental, psicológico, está totalmente conectado con el ámbito físico. Si no tienes salud mental, no puedes, o sea, afecta tu tema físico y el tema físico afecta también la salud mental y no te puedes desarrollar bien en la vida, ¿no? Ok, entonces, a ver, dime, ahorita que ya volteas para atrás, ya puedes hacer la conexión. Ahora sí nos puedes contar qué fue lo que viviste, o sea, qué sentiste al momento de tú darte cuenta que tu papá tenía una depresión. Te lo pregunto, te voy a decir por qué. Como papás a veces pensamos que lo que nos pasa a nosotros lo sabemos disimular muy bien.
¿no? Como que, ay, bueno, sí tengo una depresión, pero yo no te lo platico a mis hijos no saben. No, tus hijos saben todo, Sí. ¿verdad? O sea, cuenta que tienes perros olfateándote y lo huelen, te huelen. Exacto. No lo saben conscientemente, pero en su inconsciente lo están sintiendo cada día. Cualquier cosa. Oye, no sé, después de un divorcio, una depresión, una enfermedad mental, la muerte de alguien, todo, o pleitos, o problemas económicos. Pensamos que los niños no se dan cuenta y se dan cuenta. Entonces te pregunto, porque me gustaría hacer un poquito de conciencia en eso, de cómo se manejó y cómo lo viviste tú. O sea, ya que lo puedes ver en retrospectiva, ¿cómo te afectó y cómo te hubiera afectado menos? Ok, entonces, lo que pasó en ese momento es que se empieza a dar, pues obviamente que un familiar tuyo tenga una depresión, empieza a ser un ámbito pues complicado, ¿no? Un ámbito de tensión familiar, porque pues obviamente hay muchas cosas que se tienen que hacer, cosas que no están funcionando o saliendo como tú. La dinámica cambia. La dinámica cambia, ¿no? Y digamos que no empieza a fluir y empieza a tener sus roces, digamos. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? Punto número 1, empieza a generar un exceso de estrés, o sea, un estrés constante en mi vida, por algo que yo no podía controlar en ese momento. Pero yo tampoco conectaba el estrés con esa situación. Entonces, constantemente estaba estresado. ¿Y qué es lo que empieza a pasar? Empiezo a tener picos emocionales donde esas emociones de tristeza, tal vez de ver a un familiar así, yo me las guardaba, pero como dicen, cuando la gente toma, ¿quiénes son los únicos que te dicen la verdad? Los bebés y la gente cuando toma, ¿no? Y entonces yo en los fines de semana, si tomaba mucho, probablemente lloraba. ¿Por qué? Pues de ahorita conectando los puntos, esas emociones que guardabas, pues eventualmente tenían que salir de una manera u otra, ¿no? Y también ese enojo, oye, yo no, o sea, ese estrés y ese enojo por las cosas como estaban, me causaban unos spikes, digamos que en mi vida, unas eventos donde había una alta intensidad de enojo o de tristeza también, o sea, fluctuaba mucho. Y pues obviamente todo por la situación que estaba pasando. Pero yo tal vez te podía decir que el enojo era por otra situación, pero todo venía por la situación que estaba pasando en mi casa. Esa tristeza en los fines de semana, tal vez todo venía por lo que estaba pasando en mi casa. Y ese estrés, por yo querer que las cosas fueran diferentes y no estaba en mi control, me causaba un estrés que me paralizaba. Y entonces todas estas emociones y reacciones de mi cuerpo eran causadas por esa tensión familiar. Y yo lo veía no solo en mí, lo veía en mis hermanos. Veía esas emociones de enojo constantes, de tristeza, de aislamiento en algunos de mis hermanos. O sea, ese estar pues decaído, sin energía. Y no porque algo estuviera pasando en su vida social, sino porque las cosas familiares les empezaban a dar inseguridad, a causar esa tristeza, a causar ese enojo, pero que al no sacarlo, al no hablarlo y al no hacernos conscientes de ello, se empezaban a acumular y se empezaba a hacer esa tensión familiar. O sea, no significa que mi casa estaba cayendo porque somos una familia muy unidos y todos somos bien chistosos, entonces nos decimos puras cosas y había una cohesión familiar muy buena, pero, o sea, eso es lo que nos mantenía juntos, ¿no? Pero obviamente... Por adentro, o sea, todo, yo creo que cada quien estaba sufriendo en su individualidad, ¿no? Y entonces todos estábamos tomando acciones para compensar esas carencias, para compensar esas faltas de hablar esos problemas, esas emociones que no sacábamos, pero muchas veces no lo lográbamos. No muchas veces, en el momento no lo lográbamos ver. Y entonces esto me llevó a yo tener, oye, está sucediendo esto en mi casa, yo tengo que sacar las cosas adelante, yo tengo que hacer, porque yo no sé la paz con ese presente. Y entonces, ¿qué hacía? Pues estaba estudiando 8 materias, estaba trabajando, me metí a trabajar, tenía que hacer un negocio, o sea, ganar más dinero. Y en los fines de semana quería estar de fiesta. Y me acuerdo una vez que yo escribí, que ahorita que me acuerdo de eso se me hace algo muy, muy triste, pero yo escribí en un momento, el momento que más feliz me da de la semana es cuando me voy de fiesta en los fines de semana y estoy tal vez en el antro con mis amigos tomando, porque en ese momento me olvido de todos los problemas y estoy en el presente. En el momento que yo lo escribí, yo creo que yo lo veía súper bien, fregón. Y ahorita lo veo y digo, estabas escapando de los problemas. Claro. Te estabas escondiendo. Es como cuando te vas de viaje, o sea, y de repente dices, ay, estoy de súper buen humor, todo está relax, todo está bruto, porque te sales de tu realidad. Exacto. Y no estás arreglando, ¿verdad? Pero regresas a tu casa
te gritó el huerco, ya el tenis tirado, o sea, digo, bueno, por decir, ¿verdad? Cualquier cosa, pues sí, hay cosas que a lo mejor te sirven para distraerte, o para no estar pensando, o para no estar triste, pero si no te sientas, como dices tú, hacia adentro, a meterte esa cabaña, sí, esa cabaña de Dionisio. sí, de Dionisio, pues vas a tener que hacer muchas cosas para distraerte, todo el tiempo. O sea, no vas a poder estar quieto, porque ¿qué Sí. es lo que pasa? Y digo, como pongo en el libro, o sea, entonces cambié el título del libro y le dije a Dionisio, oye Dionisio, ¿qué te parece la nueva portada? Y me dijo, magnífica. Está mejor, claro. Sí. Y me dijo, porque ahí está, o sea, y yo fue donde pasa todo esto y aprendo. No tengo que pelear contra las emociones, o sea, ahorita ya viéndolo en perspectiva, este año pasado, sino que las tengo que dejar fluir. Y entonces en el momento en que yo me paro en mi vida y que yo simplemente hago una pausa, empecé a sentir, o sea, unas cosas en mi mente. Sí, en un momento sí dije, no voy a aguantar. O sea, sentía unos momentos emocionales donde no podía estar quieto, donde las emociones se me llenaban y no sabía qué me estaba pasando. Y ahí te prometo, no era físico. Físicamente estaba muy bien, pero mi mente, o sea, no me podía concentrar, no podía, mi mente estaba yendo a otros lugares, o sea, mi sistema, ¿cómo te digo? Cerebral, esas emociones estaban fluyendo de lado a lado, todas esas cosas que no habías dejado fluir, de la nada te paras, empiezan a fluir, pero te causan un desbalance en lo que van saliendo. Pero poco a poco, el ir aguantando, mantener los hábitos saludables que había mantenido, me ayudaban a tener un equilibrio físico que no le diera más fuerza a todo ese tema mental que estaba pasando, psicológico. Y entonces, después de que pasó todo eso, logré llegar a un momento, ahora sí, de paz. Donde cuando me preguntaban, oye David, oye, ¿qué es la felicidad? ¿No? ¿Qué es esto? Y yo ya no decía, la felicidad es llegar a no sé qué, tener no sé qué. No, la felicidad es poder estar en paz con tu presente. Porque si estás en paz con tu presente, es que puedes disfrutar. Dice, la frase que más me gusta es de Benjamin Franklin, que dice, la felicidad no suele estar en grandes golpes de éxito que suelen suceder pocas veces en la vida, sino en pequeñas cosas que suceden todos los días. Y entonces ahí fue donde yo conecté. Yo por la ansiedad perdí la capacidad de disfrutar el presente y de poder estar en momentos con mi familia y mis amigos. Y ahí es donde me di cuenta, ya entendí dónde está la felicidad. O sea, si yo estoy en paz con mi presente, es que puedo disfrutar de esas pequeñas cositas que pasan en la vida. Y entonces, en el momento en que dejé todas esas emociones fluir, esa tristeza, ese enojo, esa angustia, esa vergüenza, porque también sentía vergüenza, sentía culpabilidad. ¿De qué? O sea, pues culpabilidad por todo lo que había pasado en mi casa y que yo no lo había cambiado y que era mi culpa y que era mi carga y que yo lo debía hacer. Yo siempre he sido muy proactivo y yo digo, yo lo puedo solucionar. Cuando había cosas que no eran mi responsabilidad y que no estaban dentro de mi control. Pero entonces todas esas emociones de culpabilidad te tumban. Y entonces en el momento en que dejé esas emociones... O sea, ¿tú te sentías culpable por la depresión de tu papá? Pues no tanto que yo la había causado, pero yo hablo más, yo creo, la situación en mi casa y la situación personal mía. Oye, ¿por qué no lo puedes hacer? O sea, saca las cosas adelante, cambia las cosas y al tal vez que las cosas no llegaran a, como te había mencionado, hacer esas cosas, esa expectativa que tú tenías es que me causaba culpabilidad, ¿no? Entonces, muchas emociones, o sea, y te prometo eran, te digo, tristeza, culpabilidad, o sea, vergüenza, angustia, ansiedad de la incertidumbre del futuro, de qué va a pasar, o sea, tristeza, todas esas emociones, en el momento en que o sea, poco a poco las logré dejar fluir, las identificaba, las dejaba pasar y me hacía consciente de ellas, es que poco a poco fui encontrando esa paz que me ayudó a volver a estar en el presente, que es como, gracias a Dios, hoy puedo disfrutar de esa paz, de estar en el presente, y que ahora mi mente, o sea, yo ya veo las cosas totalmente distintas. Y lo que yo le digo a la gente es, los golpes de la vida nunca se van a ir de tu vida. La vida te va a seguir golpeando. Y cuando sientas que todo está bien, va a llegar el siguiente golpe, ¿no? Y alguien se va a quedar sin trabajo, alguien conocido o familiar puede fallecer, las cosas no pueden salir bien, puedes chocar con un amigo, chocar con una persona, o sea, emocionalmente, una tensión, alguien conocido puede chocar, alguien se puede ir al hospital por una enfermedad, pero la cosa es
los altibajos van a seguir sucediendo y los golpes van a estar ahí, pero cómo tú ves las cosas y cómo reaccionas ante ellos y cómo identificas tus emociones, les das un entendimiento y haces la paz con esas emociones, eso es lo que sí puede cambiar. Está cañón, porque eso que dices como que todo, o sea, es como llamamos como un cliché de todo está en ti, tú puedes cambiar, pero pues es real, o sea, como que no importa lo que pase, sino es la reacción. Exacto. Entonces, como esta parte del tema de pedir ayuda, o sea, ¿tú qué recomendarías ahorita ya para cerrar? Y ahorita te quiero decir cuál fue mi mayor aprendizaje de tu libro. ¿Qué le dirías a alguien que se está sintiendo como tú te sentías en el 2017 o que está pasando por algo en su casa o que no sabe qué tiene o no sabe qué le pasa? ¿Qué le dirías? Pues yo creo que, o sea, primero que nada, y yo creo que lo primero antes de, oye, ve con el psicólogo, habla. O sea, busca ayuda y en ese busca ayuda, ¿qué digo? Habla. O sea, ponle palabras a las situaciones que están pasando en tu casa, socialmente, familiarmente, profesionalmente, académicamente. Habla las cosas, saca todo lo que te inquieta, todos esos problemas en el ámbito familiar, social, económico, háblalos con quien sea, pero no te quedes, no reprimas las emociones y no las dejes acumularse dentro de ti. O sea, eso es lo primero. O sea, digo, si te da mucho tabú ir con el psicólogo, mínimo háblalo con una persona querida. Y poco a poco empieza a entrar en confianza, en entender, en hacer conciencia de esos problemas que todos tenemos. Y ahora sí ya, y ya, primero que nada hablar, pero qué mejor que hablar con un psicólogo. O sea, ir a hablar con un psicólogo. ¿Y qué sería lo que yo le recomendaría a la gente? Que sepan que el ir con el psicólogo no es algo malo. No indica que estás loco, no es algo malo, sino yo creo que indica que te preocupas por ti mismo. O sea, que te quieres y que te das cuenta que lo que más importa en tu vida es que tú estés bien. Porque si tú no estás bien, no puedes ayudar a la gente y no puedes disfrutar de esta vida con la gente. Entonces, que ir al psicólogo no tiene nada de malo. Y de hecho, hablar con el psicólogo te va a ayudar a ser más productivo, a conocerte mejor y probablemente te va a ayudar a ser más feliz en la vida. Entonces, eso es lo que es ir al psicólogo. Conocerte mejor, conocer a tu cuerpo mejor y entender cómo funcionamos, cómo reaccionamos. Y entonces, no tenerle miedo a qué va a decir la gente si vas o no, si vas con el psicólogo, si tienes problemas, porque la verdad es que todos tenemos problemas. Hay quien los esconde, quien tiene en mayor intensidad, con mayor frecuencia, quien tiene cosas menores, quien tiene un estado más tranquilo, de más de paz, pero todos a cierto grado tenemos problemas, cosas que no entendemos a veces, que no logramos procesar, pequeños traumitas, no tiene que ser un trauma de un choque, ¿no? Pero pequeños traumas que nos dejaron marcados. Y el conocerte mejor, el ir con el psicólogo, como tú bien dices, aunque no tengas un trastorno de ansiedad, un trastorno mental, el ir al psicólogo a conocerte mejor te puede ayudar hasta que te vaya mejor profesionalmente o socialmente con tus familiares, con tus amigos. Entonces, dense esa oportunidad de hablar, de ser humildes, de aceptar que todos tenemos problemas y de buscar esa paz interior y plenitud duradera que te puede ayudar a encontrar un psicólogo guiándote por ese camino de introspección. Totalmente de acuerdo contigo, no puedo estar más de acuerdo contigo. Bueno, yo te quiero decir, primero que nada, que me encantó la coincidencia, ¿verdad? Y que se dio así, porque al principio me habían hablado de ti, y luego como que, no sé, ya no lo apunté o no sé, y luego de repente te vi, y te investigué, oye, te escribí luego, ¿verdad? Y luego me fuiste a dejar el libro, y luego resulta ser que íbamos con un psicólogo. Total, me encantó la coincidencia, porque aparte es un tema que a mí me apasiona, el tema de la salud mental, el tema de la ansiedad. Y hay dos cosas con las que yo me quedo, bueno, muchas cosas me quedo con tu libro, pero una me llamó mucho la atención, lo que pusiste de la adicción. Ahorita que hablabas tú de la tomada. Tú decías en tu libro que adicción venía de era falta y dicción era de hablar. Entonces, ajá, una adicción es, estás dejando de hablar algo, ¿no? O sea, exacto, como que me encantó esa relación porque dije, a veces no sabemos qué es, pero no, y yo puedo hablar mucho, ¿verdad? Y fumo, pero me entendí decir, algo está ahí todavía que no se sana, o sea, algo no estoy diciendo, ¿no? Sí. Y me encantó. Eso es una cosa. Y la otra es el tema de la manera en la que tú veías los cambios. Cuando te metes en este proceso de cambiar tus hábitos,
Y por eso te preguntaba ahorita qué hacías cuando no lo lograbas. Me llamó mucho la atención porque tú decías, yo sé que a lo mejor no lo logré, pero sé que voy por el camino correcto. O sea, como que nunca te diste por vencido y no fue fácil. Y tú platicas cuál fue el proceso de al principio no te salía, al principio no podías correr en la caminadora o no podías, y eran 2 minutos. Pero como que estabas enfocado en decir, por aquí es el camino, no importa lo que me vaya a tardar. Y eso me impactó mucho porque yo soy mucho de yo quiero ver cambios rápidos. Aparte, si no lo hago perfecto, no cuenta. Lo borro. Sí. Tengo que volver a empezar. ¿Sabes? Es como que me quedé mucho con eso y te lo juro que lo he estado practicando. O sea, te quiero decir que lo he estado practicando. Decir, ok, ayer no lo hice, pero no importa porque yo sé que ya voy por el camino correcto porque sé que lo tengo que hacer. ¿Sí me explico? O sea, sí me cambió este chip de ver como esa parte donde vas. Ya voy a llorar, Wisto, otra vez. Es que es como... No, pero hay que dejar las emociones fluir. Dice Wisto que es como mi sello de... No lloraste. No, ya no voy a llorar. Yo me quiero decirte que, bueno, como tú me dijiste cuando me lo diste, con que le sirva a una persona, ya le sirvió a una persona. Gracias. Gracias por sacarlo al mundo y por aventarte a tus 23 años, qué padre. Yo quiero ser tú cuando sea grande. Y de verdad, no sé, me encantó tu historia. Qué padre que la pudiste... Y más me gustó que sacaste una segunda edición corregida. O sea, ahí te das cuenta que no hay perfección de nada. En el camino vas andando, vas entendiendo y vas enderezando o cambiando o corrigiendo. O sea, como que este proceso es decir, a la segunda edición le cambia el título, pero no borré el primero. No borré el aprendizaje del primero. Nada más le agregué el segundo. ¿Sí me entiendes? Como que eso me encantó. Entonces, de verdad, te lo agradezco. Gracias por estar aquí. Gracias por contarnos un cachito de ti y por compartir tu historia. No, y gracias a ti por invitar y gracias por hacer este tipo de espacios para ayudar a la gente pues a conocer un poco más sobre el tema, a hacer conciencia y pues a ayudarles a detectar esas pequeñas alarmas o síntomas que a veces no logramos conectar, pero intentar a través de estos espacios que tú brindas, Caro, o sea, te felicito mucho, pues que la gente pueda empezar a conectar los puntos, no hasta que llegue la explosión, como me llegó a mí, sino antes de que llegue la explosión y tomar medidas preventivas. Y de lo que comentas, te prometo que yo estoy seguro de que en 2 años, probablemente cuando me enseñes este libro, te voy a decir, hijo, qué pena. O sea, de que... Voy en la 5ª edición. Sí, nada, pero yo creo que todo es un trabajo en proceso. Y digo, así es la vida, siempre va a haber un mejor, o sea, algo mejor. Pero la idea es tomar acción. Que a veces, pues por ese parálisis de hijos, que hasta que esté perfecto no tomamos acción. Pero a veces conforme vamos avanzando, vamos aprendiendo y vamos mejorando. Y te das cuenta que aunque no sea perfecto, pues ayuda a gente, ¿no? Y como tú dices, al camino vas mejorando. Sí, como se dice, arreándose acomodan los aguacates. Exacto. Y fíjate qué chistoso, pero hace poquito salió un episodio me hicieron preguntas en Instagram y yo las voy contestando en episodios. Y uno de mis aprendizajes en todos estos años recorridos es ese. Yo era mucho de... a mí me gusta mucho pintar, pero pero no voy a ser pintora de vender mis cuadros a mueblería, si no voy a ser famosa no pinto. Y nunca pinté. Me explico, o sea, como que era yo venía como de esta creencia de tienes que ser lo mejor de lo mejor, o sea, como estos estándares, y me quedé, ahorita volteo para atrás y no me arrepiento de mi vida porque estoy aquí sentada y estoy feliz con lo que estoy haciendo. Y estás haciendo un impacto día a día. Pero te voy a decir que tuve que cambiar eso. Esa parte de mi cerebro de decir, no va a ser perfecto y como quiera lo voy a hacer, no tiene que ser perfecto. Sí, o sea, como que fue una amiga que me dijo, es que nada más abre cámara y habla y ya. Yo quería que una agencia que me dijera hasta que me dijo, amiga, un diseño que no tiene nada. O sea, eres tú. Si no hablas, ¿qué vas? Pues claro que la agencia no te entendió qué quieres, pues no tienes nada, tienes aire. Y dije, claro, sí es cierto, o sea, tienes que ir haciéndolo, luego ves qué le pones. Pero tengo una amiga que es demasiado, ella no se para, no se frena, y eso lo aprendí y sí lo tuve que cambiar. Entonces me quedo mucho también con eso, tu libro, que se le llama, en el mindset, hay 2 tipos de mindset, ¿cómo se llama? Bueno, es fixed mindset, que es que ya no puedes aprender nada y así es. Y el otro flexible que es como un flexible. Abierto. Siempre puedes aprender más y te concentras más en el proceso que en lo que realmente ganas, o sea, en el aprendizaje que en el éxito, ¿sabes? Sí. O sea, la ganancia está en el aprendizaje. Exacto. Entonces, pues bueno. Muchísimas gracias, David. No sé si quieres darnos tus redes, dónde pueden conseguir tu libro, dónde te pueden encontrar a ti. Mi Instagram personal es deortizll y la página del libro se llama Nuestra Ansiedad, así todo pegado en Instagram. Y el libro está ahorita en Publiarte
ahí en Vasconcelos. Ajá. Digo, aquí en Monterrey está en Publiarte, en La Mexicana, que está por San Nicolás, si no me equivoco. O sea, hay como 4 lugares aquí en Monterrey. Y aparte, a través de la página del e-commerce, lo puedes comprar y te lo mandamos a cualquier parte de México. Entonces, pues muchísimas gracias de verdad una vez más. Espero tenerte pronto por aquí otra vez. No, gracias a ti por invitar, Caro, y pues me da mucho gusto haber compartido este escenario contigo y con tu audiencia. Gracias a todos, nos vemos a la próxima. Si te gusta el contenido de este podcast, suscríbete y compártelo. Y si quieres saber más de mí, puedes encontrarme en Instagram en @caroelosua. De todo corazón, gracias por ser y gracias por estar aquí.